Listen to the dialogue. Try to memorize new words and phrases. Bueno, Well, si buscas if you are looking for historias de riesgo, risk stories, tengo una. I have one. Bastante única. Quite unique. Bueno, si buscas historias de riesgo, tengo una bastante única. Well, if you're looking for risk stories, I have a quite unique one. Sucedió. Happened. Durante un viaje. During a trip. En kayak. In kayak. Por los rápidos. Through the rapids. En Costa Rica. In Costa Rica. Sucedió durante un viaje en kayak por los rápidos en Costa Rica. It happened during a kayak trip through the rapids in Costa Rica. ¿Kayak en rápidos? Kayak in rapids? ¿Kayak en rápidos? Eso suena That sounds emocionante y peligroso. exciting and dangerous. A la vez, At the same time. eso suena emocionante y peligroso a la vez. That sounds exciting and dangerous at the same time. Sin duda. Without a doubt. Lo es. It is. Sin duda, lo es. Indeed, it is. Todo iba bien. Everything was going well. Al principio. At the beginning. El agua. The water. Era desafiante. Was challenging. Pero manejable. But manageable. Todo iba bien al principio. El agua era desafiante, pero manejable. Everything was going fine at first. The water was challenging, but manageable. Sin embargo, However, en uno de los tramos in one of the stretches, más intensos. most intense, Sin embargo, en uno de los tramos más intensos, however, in one of the most intense stretches, mi kayak chocó my kayak hit con una roca oculta with a hidden rock y volcó. and overturned. Mi kayak chocó con una roca oculta y volcó. My kayak hit a hidden rock and flipped over. ¡Qué fuerte! How strong? ¿Estaba sola? Were you alone? ¡Qué fuerte! ¿Estaba sola? How intense? Were you alone? No, por suerte. No, luckily. Estaba con un grupo. I was with a group. Y teníamos guías. And we had guides. No, por suerte. Estaba con un grupo y teníamos guías. No, luckily. I was with a group and we had guides. Pero en ese momento, But at that moment, bajo el agua. under the water, Pero en ese momento, bajo el agua. but at that moment, under the water, Luchando por orientarme.
struggling to orient myself. Y volver a la superficie. And return to the surface. Luchando por orientarme y volver a la superficie. Struggling to orient myself and get back to the surface. Me sentí I felt increíblemente sola. incredibly alone. Me sentí increíblemente sola. I felt incredibly alone. ¿Cómo saliste? How did you get out? ¿De esa? Of that? ¿Cómo saliste de esa? How did you get out of that? Uno de los guías. One of the guides. ¿Qué había visto? Who had seen? El accidente. The accident. Uno de los guías, que había visto el accidente. One of the guides, who had seen the accident, Rápidamente se acercó, quickly approached, maniobrando con destreza. maneuvering skillfully. Entre las corrientes. Between the currents. Rápidamente se acercó, maniobrando con destreza entre las corrientes. Quickly approached, skillfully maneuvering between the currents. Y me ayudó And helped me. a enderezar el kayak To straighten the kayak. y a subir de nuevo. And to climb again. Y me ayudó a enderezar el kayak y a subir de nuevo. And helped me to right the kayak and get back on. Fue un momento It was a moment. de pánico total. Of total panic. Fue un momento de pánico total. It was a moment of total panic. Pero también But also, me enseñó taught me, la importancia the importance, de mantener la calma of staying calm, bajo presión. under pressure. Pero también me enseñó la importancia de mantener la calma bajo presión. But it also taught me the importance of keeping calm under pressure. Impresionante. Impressive. Debe haber sido. It must have been. Una experiencia intensa. An intense experience. Impresionante. Debe haber sido una experiencia intensa. Impressive, must have been an intense experience. Lo fue. It was. Y aunque, And although. al principio, At first. dudé en continuar. I doubted to continue. Terminé el recorrido. I finished the tour. Lo fue, y aunque al principio dudé en continuar, terminé el recorrido. It was, and although I initially hesitated to continue, I finished the course. Me hizo darme cuenta It made me realize de que puedo that I can enfrentar mis miedos face my fears y superarlos. and overcome them. Me hizo darme cuenta de que puedo enfrentar mis miedos y superarlos. It made me realize that I can face my fears and overcome them. Esta experiencia
This experience ha cambiado mi forma has changed my way de ver los desafíos of seeing challenges futuros. of the future. Esta experiencia ha cambiado mi forma de ver los desafíos futuros. This experience has changed the way I see future challenges. Eso es admirable. That is admirable. Eso es admirable. Ya que ambos Since both buscamos aventuras, we are looking for adventures. ya que ambos buscamos aventuras, Since we're both looking for adventures. ¿qué te parece What do you think? si continuamos If we continue nuestro viaje our journey hacia Puebla? towards Puebla? ¿Qué te parece si continuamos nuestro viaje hacia Puebla? How about we continue our journey towards Puebla? He oído I have heard que hay lugares that there are places increíbles incredible para explorar. to explore. He oído que hay lugares increíbles para explorar. I've heard there are amazing places to explore. Seguro Sure, que nos esperan that await us. más experiencias More experiences, inolvidables. unforgettable. Seguro que nos esperan más experiencias inolvidables. Surely more unforgettable experiences await us. Puebla, ¿eh? Puebla, eh? Puebla, ¿eh? Listen to the dialogue again, this time without translation. Try to understand this conversation. Bueno, si buscas historias de riesgo, tengo una bastante única. Sucedió durante un viaje en kayak por los rápidos en Costa Rica. ¿Kayak en rápidos? Eso suena emocionante y peligroso a la vez. Sin duda, lo es. Todo iba bien al principio. El agua era desafiante, pero manejable. Sin embargo, en uno de los tramos más intensos, mi kayak chocó con una roca oculta y volcó. ¡Qué fuerte! ¿Estabas sola? No, por suerte. Estaba con un grupo y teníamos guías. Pero en ese momento, bajo el agua, luchando por orientarme y volver a la superficie, me sentí increíblemente sola. ¿Cómo saliste de esa? Uno de los guías, que había visto el accidente, rápidamente se acercó, maniobrando con destreza entre las corrientes, y me ayudó a enderezar el kayak y a subir de nuevo. Fue un momento de pánico total. Pero también me enseñó la importancia de mantener la calma bajo presión. Impresionante.
Debe haber sido una experiencia intensa. Lo fue, y aunque al principio dudé en continuar, terminé el recorrido. Me hizo darme cuenta de que puedo enfrentar mis miedos y superarlos. Esta experiencia ha cambiado mi forma de ver los desafíos futuros. Eso es admirable. Ya que ambos buscamos aventuras. ¿Qué te parece si continuamos nuestro viaje hacia Puebla? He oído que hay lugares increíbles para explorar. Seguro que nos esperan más experiencias inolvidables. Puebla,